Ahora vamos a hablar de investigación. Lo hacemos con Diego González Aguilera, es el director del TIDOP, está con nosotros en directo. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Con su ordenador ahí sobre la mesa, porque además hoy nos va a mostrar un trabajo empírico realizado bajo tierra. Además, vamos a hablar de la cueva de la Griega, que está en Pedraza, en Segovia, y de un trabajo muy importante que habéis estado llevando a cabo en esa cueva. Primero, háblanos de la cueva y luego ya de lo que habéis estado haciendo bajo tierra, que es muy difícil porque es un trabajo de digitalización del arte que hay ahí, ¿no? Qué complicado. Sí, la cueva de la Griega, que todo el mundo puede pensar que pueda estar en Grecia, está en Pedraza, está en Segovia, Sí. y debe su nombre a un arroyo que transitaba por allí, hoy conocido como Arroyo Vadillo, y que en aquel momento se llamaba Arroyo Griego, y de ahí el topónimo, ¿no?, de Cueva de la Griega. Estamos hablando ya hace unos cuantos años. Y estamos hablando de unos de los vestigios de la meseta norte de Castilla y León con arte rupestre, que parece mentira, ¿no?, porque cuando uno habla de arte rupestre siempre tiende a pensar en Asturias, en el oriente de Asturias, la posibilidad que también hemos traído aquí al magazine de digitalizar cuevas que están en zonas, bueno, pues donde está este arte, pero también en la meseta norte y en concreto en Pedraza encontramos este vestigio donde el ser humano pues decidió dejar allí su huella y su impronta. Claro, si ya es difícil ese proceso de digitalización del arte en cualquier circunstancia, más bajo tierra, con unas circunstancias pues ambientales y de todo tipo más complicadas, he de entender, ¿o no? Sin duda, los equipos que utilizamos pues en estas circunstancias sufren mucho. Las condiciones de humedad, de polvo, el acceso, como vamos a ver ahora, de manera virtual, ¿no?, porque no hay que olvidar y hay que subrayar que este espacio está cerrado al público. Es decir, la posibilidad de digitalizarlo con esta tecnología permite poner en valor un vestigio tan importante de arte rupestre y de inscripciones romanas, que va a ser una de las cuestiones también que subrayaremos, ¿no?, el por qué es tan importante la Cueva de la Griega en Castilla y León, ¿no?, aunque la gente, insisto, no lo conozca, es por todo este paso de seres humanos a lo largo del tiempo que han dejado su impronta, han dejado su huella, y tenemos la posibilidad de, con estas tecnologías, digitalizarlo y ponerlo en valor, que a veces incluso estando en la propia cueva resulta verdaderamente difícil encontrarlo. Bueno, hablamos entonces de una cueva cerrada al público, no sé de qué dimensiones, ahora nos cuentas, que tiene arte rupestre y también inscripciones de otro tipo, y en la que habéis trabajado durante cuánto tiempo, con qué equipo, de qué manera, en fin, ahí tienes un ordenador que nos vas a ir explicando, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, vamos a empezar como suele ser habitual con este maravilloso paraje, ¿no?, que es Pedraza. Ahí tenemos en pantalla para que los telespectadores lo puedan ver, y donde vemos la Cueva de la Griega en la parte inferior izquierda, ¿no?, que es donde se ubica este sitio. Hay que subrayar que la Cueva de la Griega está cerca de este arroyo, que antes llevaba el nombre de Arroyo Griego, hoy en día el río Vadillo, y está a los pies de la Sierra de Guadarrama, ¿no? En este paraje tan idílico, pues el ser humano decidió dejar su huella, ¿no? De toda la vida, si uno se remonta al pasado, pues nos encontramos con que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de manifestar el arte y de dejar su impronta para que otros que vinieran detrás lo viesen, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo en un grabado, en una piedra, para que perdurase para siempre. Y esto es lo que encontramos en cuevas de arte rupestre, Y ¿no?, además la huella. perdura por esas condiciones que el seno de la tierra tiene también, claro. Claro, al final, el por qué lo hacían en lugares subterráneos son varios los motivos. El primero de ellos es porque, como bien dice, se conservaba todo mejor, pero en el mundo subterráneo tenían acceso a agua, y el agua es vida. Es decir, que está además documentado que la Cueva de la Griega tiene acceso a pequeños accesos a agua, ¿no? Otro motivo por el cual dejaban la impronta en este tipo de lugares subterráneos es por la sensación de relieve inmersivo, es decir, cuando uno plasma el arte en una roca, como veremos a continuación, y dibujan los ciervos o caballos, el efecto visual de ese arte queda potenciado, ¿no?, como 360 grados. Y otro motivo también importante es que cuando ellos utilizaban el fuego, que por aquella época ya se utilizaba, el fuego y la llama hacía un efecto como que los dibujos se movían. Y este motivo también llevaba a que el arte rupestre se realizase en estos lugares subterráneos. Me preguntabas antes lo de las dimensiones, ¿no?, para que la gente se haga la idea. Y esta imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Al final, la Cueva de la Griega es un escenario de 200 metros de galerías complejas, algunas de ellas, como veremos ahora en la visita virtual, de muy difícil acceso, y en ocasiones
dividido, bueno, como vemos ahí, en 10 sectores, ¿no? El arqueólogo y el equipo multidisciplinar que ha participado y que lleva participando en la documentación de esta cueva a lo largo del tiempo, lo ha tipificado en 10 sectores. Es complejo. Es complejo, algunos pasos han sido complicados y con el instrumental que llevábamos todavía más, pero bueno, al final hemos conseguido tener ese dibujo en planta de la cueva, que a día de hoy sirve de referencia, ¿no? para todas las personas que han contribuido a este gran trabajo, que subrayo es multidisciplinar. Aquí de nada te lo iba a sirve... preguntar, claro, ahí tiene mucha gente tiene que intervenir en esto, ¿no? Sí, sí, es imprescindible. De diferentes ámbitos. Nosotros, sin la gente experta en arte, no seríamos nada, porque es que incluso ver las pinturas y identificarlas, hacer el trazo, como veremos ahora, eso es muy difícil. Bien, sí, bueno, una vez que os introducís en la cueva, ¿cuál es el proceso siguiente? Bueno, pues aquí lo puede ver el telespectador. Estamos en la Cueva de la Griega de forma virtual. Sí. Esto incluso, Ana... ¿Hay un acceso fácil? Nos podríamos poner esas gafas que hemos traído aquí al magazine para verlo como si estuviéramos navegando por dentro. Sí. Pero aquí ya el telespectador se puede hacer un poco la idea de la complejidad de la cueva. Fíjense ahí, ya acceso se complica. Sí. E incluso, bueno, pues aquí ya tenemos que ir a gatas, ¿no? Es decir, ahí pasar el instrumental, el equipo de electricidad, etcétera, etcétera, es tremendamente complicado. A medida que nos adentramos en la Cueva de la Griega, hemos generado lo que vemos ahí también en pantalla, varios iconos que aparecen ahí resaltados en función del periodo del arte que se ha descubierto. Esto es otro aspecto por el cual la griega hoy es importante en la meseta y en Castilla y León, porque tiene arte del Paleolítico superior, tiene arte post-paleolítico, tiene arte romano y medieval. Es decir, son 4 épocas a lo largo del tiempo que han dejado su huella en la Cueva de la Griega y que con esta tecnología tenemos identificados con estos iconos. Es decir, yo voy a ir recorriendo la cueva. Es decir, que es una cueva longeva y en la que ha habido presencia humana durante muchísimos miles de años, ¿no? Sí, hay varias hipótesis de que si era un santuario, que si este lugar pues se utilizaba como culto pues a los dioses y a diferentes mitos, ¿no? Y bueno, pues son hipótesis, ¿no? Tampoco podemos poner nada encima de la mesa. Lo que sí que podemos ir es viendo el arte. Entonces, a medida que nos desplazamos por la Cueva de la Griega y desplazamos, por ejemplo, en uno de los sectores más emblemáticos, que es el sector 1, bueno, a la vista está, ¿no? La complejidad de la cueva, el transitar es tremendamente complicado en ocasiones, y a medida que nos desplazamos empezamos a ver esos iconos, esas inscripciones que ponen en valor la complejidad. Si yo me acerco, yo ahí no veo nada, ¿vale? Pero si gracias a las nuevas tecnologías empezamos a cargar esta información, aparecen estos primeros animales. Hay que reseñar que en el Paleolítico superior lo que principalmente aparece son animales, básicamente ciervos y caballos. Ahí lo vemos. ¿Vale? Junto con otros animales. Entonces, prácticamente es muy difícil verlo. Hemos generado luego unas imágenes de hiperresolución, como son estas que se ven aquí, donde se ve con mucha más intensidad ese trazo que queda en la piedra, pero han tenido que ser los prehistoriadores, han tenido que ser los expertos en arte los que verdaderamente nos ayuden a identificar todos estos vestigios que quedan en la cueva, ¿no? Y además lo hemos hecho en 3 dimensiones, es decir, lo que estamos viendo ahí es un modelo tridimensional a escala, apto para ser impreso en una impresora 3D y, por qué no, generar una réplica de la Cueva de la Griega, al igual que está y existe y se puede visitar la de Altamira. La de Altamira hoy en día, bueno, la han empezado a abrir, la original, sí, pero yo visité la réplica. También, claro. Efectivamente, yo tuve la oportunidad de visitar la réplica y al final, bueno, pues la réplica y hoy las nuevas tecnologías permitirían, ¿por qué no?, imprimir todos estos legados y ponerlos a disposición. Y permitir entonces a cualquier persona interesada un paseo virtual por esa... Y no solo un paseo virtual, identificar ese arte que tan complicado es cuando lo visitas allí, porque las condiciones lumínicas no son las que estamos viendo ahora mismo en pantalla, son condiciones lumínicas mucho más desfavorables. ¿Cuánto tiempo os ha llevado este trabajo? Primero, ¿lo habéis concluido ya, entiendo? Sí, se ha concluido con éxito. La visita virtual se ha entregado a la Junta de Castilla y León, que es la que encomienda el trabajo. Me consta que si no está, va a estar a disposición del público en general, porque la idea es crear un centro de interpretación en Pedraza para poner esto en valor y que pueda, bueno, pues
si no es visitarse físicamente la cueva, que en una sala oscura, que es como se ven estos sitios en los centros de interpretación, pueda ponerse a disposición del público en general, ¿no? Y sobre todo con personas que pueden tener discapacidad a la hora de poderse mover por un sitio de estos, ¿no? Pregunta que me hacen desde abajo, a lo mejor algún espectador, esta cueva no es visitable, no hay ningún tramo visitable, ¿verdad? No, no, no. Vale. Vamos, hasta donde nosotros sabemos, tienes que acordar con la Junta y suele ser gente experta en la materia, pues que se vayan a realizar trabajos, pero... Siempre con los permisos adecuados. Eso es. Entonces, bueno, esta herramienta, insisto, pone en valor dos cosas. Visitamos la cueva de manera virtual, sí, pero mucho más dirigida la visita a cómo lo haríamos nosotros, que seríamos incapaces de encontrar ninguno de estos grabados, ¿no? Por poner más ejemplos de, sobre todo, el Paleolítico Superior, me vuelvo a acercar a un grabado y empezamos a ver con mucho más detalle, pues, detalles de este grabado. Este es especialmente relevante porque fue bautizado como el caballo del descubrimiento. Es el primer grabado que se descubre de arte rupestre en la cueva. No sé si los telespectadores se aprecia aquí la cabeza del caballo. Sí. Me voy a acercar para que se vea. Es esto donde estoy señalando con el ratón, pero de nuevo vamos a ver el valor de las nuevas tecnologías. El valor de las nuevas tecnologías es que podemos superponer la silueta del caballo y ya podemos verlo en hiperresolución. Ajá. Aquí se ve perfectamente esa cabeza del caballo. Sí, señor. Sí, se puede ver. Y luego, como he dicho anteriormente, también reconstruido en 3 dimensiones, con esa posibilidad de hacer una maqueta a escala del caballo del descubrimiento. ¿En qué año se descubre este caballo del descubrimiento? 1970. Es decir, no estamos hablando de tantos años atrás. Sí, sí, hace relativamente poco, en una época moderna. Eso es. Bueno, un trabajo multidisciplinar, como decías, me gusta resaltarlo, pero que ha partido del TIDOC, por eso estás aquí contándonos, no sé cuánta gente ha trabajado en este empeño. Bien, no me gustaría poner un número, me gustaría subrayar que es trabajo de equipo, es trabajo de gente, como bien dices, multidisciplinar, es decir, han participado ingenieros en toda la fase de digitalización, sí, pero también prehistoriadores, gente experta en arte rupestre, que hemos tenido la oportunidad de trabajar además con una de las personas precursoras de un libro que se hace de la griega, que es la catedrática Marisol Corchón, y donde junto a ella y su equipo pues se tuvo la oportunidad de visitar este legado que tenemos aquí en Pedraza, que además de ser un paraje fantástico, pues está a tiro de piedra de Ávila y mucha gente lo desconoce. Y bueno, pues hay que decirlo, ¿no? La Cueva de la Griega es un sitio a reseñar en cuanto al arte rupestre y en cuanto a la escritura romana, y es un sitio en el que la huella del tiempo está presente. Bueno, ¿algún día se podría abrir las puertas de esta cueva al visitante o es algo, bueno, peligroso, hay que tener cuidado? Claro, ese es el problema, ¿no? Es decir, al final, cuando tú abres un espacio para que la persona, el usuario de a pie lo haga, tienes que tener ciertas condiciones de seguridad y ahora mismo pues no está para eso. Es la Cueva de la Griega, en Pedraza, en Segovia, está, como él dice, pues nada, muy cerquita de Ávila. Ellos han estado haciendo un trabajo muy importante, no solamente por la importancia que tiene en sí procesos de digitalización de este calibre, sino porque además lo han hecho en condiciones muy especiales. Claro. Sí, especiales y complejas. Es decir, lo que estamos viendo ahora en pantalla es otro de los grabados típicos de la zona para que la gente también se haga la idea. Hablábamos de los caballos y los animales como las señas de identidad que el ser humano deja del Paleolítico Superior, pero en el post-paleolítico, es decir, después del Paleolítico, lo que hace el ser humano son estos dibujos que parecen, bueno, pues dibujos sin ningún sentido, pero geométricos, que eso es, sí. Geométricos, se llaman escaliformes, y son como la primera representación de un símbolo en un mapa. Ellos con estos escaliformes, los vuelvo a poner en pantalla para que los vea el telespectador, lo que trataban, parece ser, de representar es que esa zona era peligrosa o que requería subir. ¿Vale? De hecho son como escaleras, ¿no? Entonces, este tipo de símbolos están relacionados con eso, con una simbología de un paso peligroso, de una zona en la que hay que trepar, en la que hay que subir, y bueno, pues de nuevo, nos fijamos en la izquierda, apenas se ve nada,
nos fijamos en la derecha, gracias al trabajo del prehistoriador lo vemos perfectamente, pero si ponemos ya la foto de hiperresolución, pues todavía se ve mejor, ¿no? Vemos esos trazos que allí con la vista humana y con las condiciones de luminosidad no se pueden apreciar, ¿no? Claro. Nos lo ha estado contando Diego González Aguilera, él es el director del TIDOP, han estado haciendo un trabajo, un proceso de digitalización del arte que hay dentro de la cueva de la Griega, un arte que además viene del Paleolítico hasta más allá de la Edad Media, la posmedia, me parece me has comentado. Ellos han estado digitalizando todo lo que hay ahí dentro para que, bueno, posteriormente cualquier persona pueda tener acceso a toda la información que hay ahí, al arte y también a esa gruta que hoy por hoy está cerrada al público, ¿no? Y sobre todo interpretarla, que muchas veces el arte a nosotros como ingenieros nos cuesta mucho entenderlo, visualizarlo, y cuando te pones en manos de expertos y estos expertos te lo explican y cómo te lo explicas, pues sin duda, bueno, pues ya no solo es que lo entiendas, sino que te hace ver la importancia, ¿no?, que tiene la huella que dejaron nuestros antepasados en este tipo de cavidades, y responder a preguntas, ¿no?, de por qué lo hacían, cuáles eran estas finalidades. Bueno, todo esto nos hace sentirnos muy chiquititos en esta inmensidad de la historia, pero es muy importante saber lo que ha habido en el pasado para entender el presente y para valorar también el futuro, ¿no? Claro. Sí. Desafortunadamente también hay que decir que la cueva tiene inscripciones modernas, demasiado modernas, a veces en forma de pinturas. Bueno, aquí estamos viendo alguna, ¿no? Bueno, pues ahí la gente, cuando no estaba cerrada, pues muchas veces el dejar también su impronta pues tiene ese morbo, ¿no? Y una de las desventajas que tiene esta cueva desde mi punto de vista es que a veces esos periodos del Paleolítico, del pospaleolítico, romano y medieval se mezclan, y entonces hay paneles donde están mezclados y es muy difícil verlo, porque está mezclado la forma geométrica encima del caballo, del ciervo, y se aprecia mal, ¿no? Un estudio muy interesante, un trabajo multidisciplinar. Diego González Aguilera ha formado parte de él, el grupo TIDOP ha liderado este trabajo de investigación y de proceso de digitalización de esta cueva de la Griega, y te agradecemos mucho que nos lo hayas contado. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Gracias. Bueno, y ahora